Muy bien, hermanos. Yo apago micros, hermanitos, y ustedes prendan vuestro micro libremente en el momento oportuno, ¿no? Que quieren participar, preguntar, comentar, hermanos. Bien, hermanos, hoy día vamos a ver aquí nuestra presentación, nos indica, pues, hoy día es lunes 29 de abril, hermanos. Lunes 29 de abril, hermanos. Estamos estudiando en este segundo trimestre de este año 2024, este tema del conflicto, ¿no? El conflicto eh, en todo este universo, ¿no? Eh, Sabemos que un ángel creado por Dios, pues se levantó en contra de su creador, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ser creado es libre, ¿no? Y este problema se ha trasladado a esta tierra y aún estamos en este problema, ¿no? Pero ya tiene una solución gracias a que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, demostró al universo entero que Dios es amor y que Dios es justo también, ¿no? Está demostrado eso, ¿no? Mientras los cuestionamientos del enemigo, ¿no? De Satanás, de este ángel, pues quedó, pues, no, en que realmente esos cuestionamientos son falsos, ¿no? De que Dios es injusto, de que Dios no es amor. Muy bien, hermanos, y todavía hay un tiempo, ¿no? Para este ángel, ¿no? Está luchando todavía, buscando, ¿no? La perdición de los seres humanos en esta tierra, pero Dios, que es todopoderoso, que tiene todo el poder en su mano, ahora, hermanos, pues, tenemos, ¿no? La posibilidad de confiar en Él y vencer al enemigo, ¿no? Es importante, ¿no? Este último tiempo para que nosotros podamos demostrar también al mundo entero que sí, Dios es justo y Dios es amor. Bueno, hoy día, hermanos, el tema que vamos a estudiar, ahí está en la pantalla. Voy a pedir que alguien de ustedes pueda leer para ver para saber si se ve o no se ve esa presentación, hermano. Hermano, hermana, puedes ver tu pantalla de tu celular o de tu laptop, no sé, tu computadora. Y por favor, dale una lectura si es que se ve y no se ve para poder. ah, Transmitir la palabra de Dios. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Transmitir la palabra de Dios. Transmitir la palabra de Dios. Ese es el título, no para este tema. Transmitir la palabra de Dios, hermanos. Tal vez la pregunta que nos hacemos es, ¿qué entendemos por transmitir? Transmitir, hermanos, ¿no? Y aquí dice la palabra de Dios, la palabra de Dios. A ver, hermanos, pueden participar. A ver, ¿cómo llegó la Transmitir, palabra de Dios tal vez a nosotros? ¿No? Alguien transmitir, seguramente nos ha transmitido. Sí, sí, hermano, hermana. transmitir puede ser pasar, anunciar, informar, avisar la palabra de Dios al prójimo. Eso sería en este caso, este amigo que se llama Tenladi, transmitió o tradujo de latín a inglés ese Biblia que leía hermana Elena G. de Huay, King Yen. Esto es lo que y recién me he enterado. Hermano querido, este libro es más aproximado, más certero la traducción que cualquier otra traducción. Dicen así, dice hermano. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso, por su participación. Sí, pues, ¿no? El asunto, ¿no? Para solucionar el problema del conflicto sería, pues, ¿no? Transmitir la palabra de Dios a todas las personas en esta tierra. Justamente esa es la última señal, ¿no? Antes de la venida de Jesús, la última señal es que se tiene que transmitir la palabra de Dios a todos los seres humanos de esta tierra.
Eso está sucediendo, hermanos, pero a través de estos medios virtuales, hermanos, se está transmitiendo la palabra del Señor a todo lugar de este mundo, ¿no? No todos tal vez creerán, hermanos, no todos creerán. Unos creerán en la palabra de Dios y otros no creerán. El mundo será dividido en dos. Pero ahí ahora estamos con este privilegio que vamos a ver ahora en los textos bíblicos de que tenemos el trabajo de transmitir la palabra de Dios, hermanos. Bien, hermanos, algún comentario más o alguna pregunta? Lo que dice usted también está ahí, hermano, 24:14 del Evangelio San Mateo. Dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y, no puedo leer porque Vendrá y vendrá el fin. dice, así es, hermano. Agarra Así bateo es. mi Biblia, por eso no puedo leer. Muy bien, hermano. Gracias. Ahí está. El Señor Jesús dijo esas palabras que este evangelio, pues, dará a conocer a todo el mundo, ¿no? A todas las naciones, ¿no? Para testimonio, para que no diga alguien, no sabía, no he escuchado, no, para que tome su decisión cada ser humano. Luego vendrá el fin, dice, ¿no? Muy bien. Entonces, la forma de transmitir, hermanos, hoy en día ya ni siquiera es como antiguamente, ¿no? Había que copiar, ¿no? La palabra del Señor, los valdenses, por ejemplo, ¿no? A mano copiaban la Biblia hojita por hojita y entregaban a las personas interesadas, ¿no? Para que lean la Biblia. Hoy en día la Biblia lo tenemos en el celular, ¿no? Gratuitamente y también podemos transmitir, ¿no? Versículos, pasajes de la Biblia o mensajes también a través de los medios virtuales, ¿no? Se puede. Entonces ahora se va predicando de esa manera ya, hermanos, ¿no? De esa manera. Muy bien. También, hermano, apóstol Pablo le ordena, le insta para que predique Timoteo 4:2, segunda Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice hermano, gracias hermano. Muy bien, sí, pues, hermanos, estamos viviendo, pues, ahora en, en las circunstancias en las cuales estamos viviendo ahora, hermanos, pues, vemos que la ciencia ha avanzado y así que la transmisión de la palabra de Dios está realizándose, ¿no? Rápidamente, ¿no? A través de los medios virtuales, hermanos, ¿no? Justamente estudiamos la palabra del Señor, estamos acá juntos, Perú, Chile, también a veces está el hermano Waiki, Japón, o a veces de México, o sea, cualquier lugar del mundo en el instante preciso, ¿no? O sea, no se necesita que todavía que el mensaje llegue, ¿no? Después de mucho tiempo, sino en el instante. Muy bien, hermanos, vamos a ver acerca de este tema. Y la lección de escuela sabática dice que leamos 2 Corintios capítulo 4 versículos 1 al 6 y también el capítulo 2 versículo 14. Y vamos a contestar la pregunta, dice ahí, ¿qué nos dicen estos pasajes? Dice, ¿no? ¿Qué nos dicen estos pasajes, ¿no? Acerca de la confianza que tenía Pablo. Dice, a pesar, hermanos, de los desafíos que enfrentaba al proclamar la verdad de la palabra de Dios. ¿No? Entonces vamos a ver estos pasajes. Esto es el caso, hermanos, del apóstol
del apóstol Pablo, nos dicen. Claro, esta carta, segunda de Corintios, es una carta, hermanos, pues que Pablo escribe a los Corintios, es una segunda carta ya, ¿no? A los Corintios, y ahí veamos, pues, ¿no? Cómo él, al escribir esa carta, la confianza que él tenía, ¿no? A pesar, hermanos, de los desafíos que enfrentaba, ¿no? Ahí el apóstol Pablo, ¿no? Al proclamar la palabra de Dios. Es interesante, hermanos, ¿no? Que él predicaba de pueblo en pueblo. Y a un pueblo, pues, ¿no? Eh, donde siempre el enemigo levantaba personas, sobre todo los judíos, ¿no? Sus paisanos, ¿no? Porque también Pablo era judío, ¿no? Pero Pablo se convirtió en cristiano, de judío a cristiano, ¿no? Pero los judíos que no se convertían al cristianismo, pues lo perseguían a Pablo, a muerte, hermanos, querían matarlo, ¿no? Y escapaba a otro pueblo y seguía predicando en el otro. Así venían por los judíos de todo lugar, lo perseguían, escapaba a otro pueblo y predicaba, pues hermanos, ¿no? Empezando, ¿no? De las sinagogas, en los templos judíos, y después a toda la población, y así. Y los judíos lo perseguían, hermanos, a muerte, ¿no? De pueblo en pueblo él escapaba, predicaba y así. A veces lo cogían, lo azotaban, lo castigaban, a veces lo metían a la cárcel, hermanos, y así. Y en lo que iba de lugar en lugar pasaba hambre, naufragó varias veces, eh, frío. ¿Qué no pasó, hermanos? De todo pasó. Había dificultades, desafíos, hermanos. Así es. Vamos a ver entonces lo que dice aquí en Segunda de Corintios 4, 1 al 6. Dice, por lo cual, dice, ¿no? Teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice. Miren el testimonio del apóstol Pablo, hermanos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo a los corintios que nosotros, hermanos, tenemos pues este ministerio. Así como Pablo, nosotros también que estamos en esta sala, tenemos este trabajo, este ministerio, como dijo el Señor Jesús. Y vayan, dicen, ¿no? A todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, dice. Ese es nuestro ministerio, hermanos, nuestro trabajo. El Señor dice que hagamos discípulos. Ese es el trabajo también de Pablo en esa oportunidad. Él dice, no, teniendo nosotros este trabajo, este ministerio, esto, hermanos, según la misericordia que hemos recibido. Es decir, que nosotros que hemos sido rescatados por el Señor, sacados de este mundo de pecado, ¿no? Ahora tenemos pues este privilegio, hermanos, de transmitir la palabra de Dios. Y así que dice ahí, no desmayamos, dice el apóstol Pablo, no desmayamos. Y hoy en día también, hermanos, no desmayamos, ¿no? Tenemos que seguir adelante hasta el último día de nuestras vidas, ¿no? Hasta que descansemos, ¿no? O tal vez el Señor viene en nuestra propia vida, ahí, ¿no? Y podamos recibirlos, pues al Señor Jesús le podamos recibirlo, ¿no? En vida, pero seremos transformados, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Muy bien, ahí está, hermanos, el texto bíblico, por lo cual dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, ¿qué hacemos, hermanos? Antes bien, dice aquí, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué interesante, hermanos. En pocas palabras, hermanos, aquí en este versículo 2, está diciendo, hermanos, que nosotros, está diciendo que estamos, dice, renunciando a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que
hermanos, no solamente estamos predicando por precepto, sino también por ejemplo. O sea, el Señor Jesucristo también no solamente enseñaba, no por precepto, o sea, como cualquier persona puede enseñar, y eso es muy fácil enseñar, ¿no es cierto? Pero lo importante es de que se tiene que enseñar con autoridad, esto es, practicando todas las cosas que se está enseñando. No podemos decir, no, no hay que mentir, por favor, niños, no hay que mentir, y nosotros estamos mintiendo. Entonces, eso no encaja. Así predicaban pues los judíos, ¿no? Ahí. Predicaban el evangelio perfectamente, ¿no? Pero su vida no practicaba las enseñanzas. Por eso el Señor dijo, hipócritas, ¿no? Por afuera todo está bonito, de boca ustedes me aman, dicen de todo, pero dentro de ustedes en vuestro corazón están podridos, así como los sepulcros, bonito, pero por dentro están los huesos ya estando o secándose, así están ustedes interiormente, espiritualmente, dijo. Entonces, hermanos, aquí está diciendo que no solamente debemos transmitir la palabra de Dios por precepto, ¿no? Sino también por ejemplo, ¿no? O sea, por eso dijo el Señor Jesús, vosotros sois la luz de este mundo, ¿no? La luz de este mundo. Por eso dice, antes bien, hermanos, si nuestra vida no está así como tiene por precepto y ejemplo, ¿no? Entonces, hermanos, dice, antes bien, renunciamos a lo oculto. Hay que renunciar todo aquello oculto que está en nuestra mente, en nuestro corazón, que nadie sabe, nadie ve, solamente Dios. De repente cosas estamos haciendo que no debemos hacer. Hay que renunciar. Y ahí dice, no afirmativamente, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando ya, pues, hermanos, con astucia. O sea, astucia, el astuto, ¿no? Va engañando, ¿no? Ni adulterando la palabra de Dios. No tenemos por qué adulterar, hermanos, la palabra de Dios. Hay más de 30,000 grupos religiosos cristianos, hermanos, y al gusto de las personas. La persona quiere tener varias, una persona, digamos, un varón quiere tener varias mujeres, escoge pues una religión donde le permiten ahí tener varias mujeres. Hay grupos religiosos que de repente no quieren obedecer los mandamientos de Dios. También hay grupos cristianos que dicen, no, acá no necesitas obedecer, ¿no? Entonces, y así. Entonces van adulterando la palabra de Dios. Entonces, hermanos, todo esto tenemos que renunciar nosotros. De repente estamos así. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. O sea, no aumentándole nada a lo que dice la palabra, ni disminuyéndole nada, hermanos, sino por la manifestación, hermanos, de la verdad, recomendándonos pues a toda conciencia humana, hermanos, delante de Dios. Pero, dice aquí, si nuestro evangelio está aún encubierto, hermanos, ¿qué pasa si el evangelio está encubierto? Dice ahí. Entonces, hermanos, vamos a ver, dice, ¿qué dice ahí? Vamos a ver, hermanos. Ya. Ajá. Muy bien, hermanos. Algunos micros se prenden. Bueno, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, hermanos, encubierto quiere decir está escondido todavía, o sea, no estamos entendiendo de repente el evangelio, hermanos, no logramos entender. ¿Qué significa eso, hermanos? Dice que está encubierto entre los que se pierden, está, aquí dice, entre los que se pierde está encubierto. O sea, si no estamos entendiendo, hermanos, es que dice, algo está pasando. Hay un problema grave ahí, hermanos. Hay un problema. Dice que está encubierto. Los que se van a perder, dice, para ellos está encubierto. Interesante, ¿no? Ahí lo que está diciendo. Pero ¿por qué? Dice ahí. El 4 dice, hermanos, verso 4. En los cuales dice, o sea, el que no está logrando entender qué es, ¿por qué no está entendiendo? ¿Por qué no estamos entendiendo, hermanos? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos.
Hermanos, el Dios con minúscula de este siglo está referido a Satanás, el diablo, este ángel rebelde. Él es el que ha cegado, tapado, ¿no? Cerrado el entendimiento, pues, de los incrédulos. Allá. Entonces, ¿por qué nosotros no estamos entendiendo, hermanos? Es que no creemos, dice, pues no creemos. Entonces, ¿y quién hace eso de, por qué no creemos, hermanos? Pues que es que el diablo está trabajando, pues se va a cegar, dice, ¿no? O sea, cerrar el entendimiento, ¿no? El que no cree, ya pues su entendimiento, ¿por qué no está creyendo esa persona? Porque el diablo le está cerrando o tapando su entendimiento, hermanos. Por eso uno no entiende, ¿no? Uh, Uno porque no cree y ya pues es porque el diablo ahí, al que no cree, ya le ha cerrado pues el entendimiento. ¿Para qué? Dice aquí, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, ¿cómo sucede esto? Tal vez sería muy bueno comentar, hermanos, cómo es que el diablo cierra el entendimiento, ¿no? De los incrédulos. ¿Cómo es, hermanos? Bueno, de igual manera como ahora estamos estudiando, hermanos, la palabra de Dios, de igual manera, pues el diablo está usando todos los medios, no virtuales, todos los medios, hermanos, está usando el diablo. ¿Para qué? Para que eh, ponga en la mente del ser humano, pues no, dudas, para que el ser humano no crea, o ponga otras cosas no en la mente. Eh, por ejemplo, a ver, ¿qué cosas podría ser? Pone en la mente en las universidades, por ejemplo, un creyente de repente entra a la universidad y ahí en algunas universidades resulta, pues, hermanos, que se vuelven incrédulos. ¿Por qué? Porque ahí te dice que no hay Dios. Y entonces enseñan cursos de materialismo, ¿no? De la evolución y todas cosas, ¿no? Filosofías humanas. Y hacen de que lo que dice el hombre, pues eso es lo que prevalece. Y lo que dice Dios o la Biblia, pues está, eh, lo ponen en último lugar o está en desuso, o piensan que es un cuento, o para las personas no ignorantes está la Biblia. Esa idea pone en la mente de los estudiantes en la universidad, hermanos. Y entonces así ciega, o sea, cierra el entendimiento, ¿no? Y ahí los supuestos científicos que hay, ¿no es cierto? En este mundo, pues su mente está cegada, pues no cree, pues no cree, hermano. Entonces sí se van a perder de esa manera, dicen, ¿no? Bueno, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, no logran captar, hermanos, porque no nos predicamos, dice aquí el apóstol Pablo inspirado por Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Estamos predicando, dice aquí, ¿a quién? A Jesucristo como Señor. O sea, Jesucristo es el Señor, es nuestro Señor. Y a nosotros, dice, como vuestros siervos por amor de Jesús. Esto también es importante, hermanos, resaltar de que en la prédica que hacemos no nos estamos predicando a nosotros mismos, no que la gente nos mire a nosotros, porque no somos nada, nosotros somos simplemente pecadores como todo ser humano, pero mostramos a Jesucristo que Él es el que nos justifica, Él es el que nos perdona, Él es el que da la salvación, Él es el que nos da la vida, da resurrección, Él es la verdad, Él es la fuente de amor, es todo Él, es el Señor, ¿no? Entonces nosotros somos simplemente siervos, hermanos, siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, hermanos, resplandeciese la luz, ¿no? Como dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, hermanos, sí ordenó. Es pues Dios, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Hermano, Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo. ¿Alguien quiere participar, hermanito? Participe, pregunte, hermano. Buenos días, hermano. Sí, Buen día. pues eso, cuando escuchaba, por ejemplo, mm, a los incrédulos, no no se aclara, ¿no? ¿Y cómo será un incrédulo? ¿Cómo será? Yo, reflexionando en este momento de todos los personajes bíblicos que han decidido servir a Dios desde Adán, y todos ellos siempre han tenido una característica de ser buena gente, ¿no? Y siempre estaban con ese deseo de conocer, ¿no? Saber de un Dios. Eh, Abel, Noé, Abraham, sus características. Si reflexionamos de David, y ayer, por ejemplo, hablamos de David, siempre han tenido ese deseo personal, ¿no? De, de saber, de estar con Dios, pues. No lo veían, así como yo no lo veo, pero desde muy niño, de repente, siempre he tenido ese deseo de saber, de estar con Dios. Y, 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 y llegó el momento en que de conocer la palabra de Dios, ¿no? Llegó el momento, a pesar que estaba hasta los 20 años, así sin saber, pero me llegó, pues, ¿por qué? Porque había tenido siempre ese deseo desde niño de querer estar con Dios, porque escuchaba de Dios y no sabía nada, pero quería estar con Dios, ¿no? Entonces me imagino cada persona, siempre los que queremos conocer la palabra de Dios desde muy antes siempre hemos sido, pero no sabíamos dónde encontrar, cómo encontrar, pero llega el día y estamos, creo que ahora aquí, ¿no? Y seguramente hay hartas personas, había como yo, como todos que todavía quieren estar con Dios, pero no saben, ¿no? Cómo. Y así, hermanos. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de los malos que se han convertido como Pablo, pero Pablo también estaba siempre con ese deseo de estar con Dios, ¿no? Y por eso se comportaba como se comportaba, pero estaba queriendo estar con Dios. Pero le llegó el día en que se presentó el Señor Jesús, ¿no? Mira, yo soy a quien persigue. Y él no se encaprichó nada inmediato, no. La palabra de Dios dice que aceptó inmediato, no se encaprichó. No, ¿cómo vas a ser? ¿Quién eres tú? Yo, nada. Así es que, hermanos, a la vista somos las personas, ¿no? Pero a la vista pues son las personas, por dentro de mi familia, por ejemplo, de los parientes que tengo. A la vista son, no que no, se burlan, no, o sea, te rebajan, ¿no? A la vista, pues. ¿Qué vas a hacer, no? No, cómo estás viviendo tu vida, cómo eres, no les importa, pues. ¿No? Ellos son los máximos, entonces, ¿qué vas a hacer ante eso? Más que orar, ¿no, hermano? Así es que yo creo que a la vista son las personas que quieren estar con Dios y a la vista son los incrédulos también, hermano, justo. Eso es lo que yo reflexiono en la vida real, no estoy fantaseando con algo que no creo, no, hermano, justo. A la vista es, hermano. Muy bien, hermano Raúl. Gracias por tu participación. Sí, pues haces recordar, hermano, muchos testimonios que hemos escuchado. He escuchado aquí a hermanos de que hace mucho tiempo, pues conocieron el Evangelio, no estudiantes aquí en la universidad, no aquí por la universidad, creo de Huamanga, cuenta este hermanito,
no ahí. Cuando estaba empezando, estaba apareciendo pues el terrorismo, hermanos. No aquí en las universidades enseñaban pues cosas, ¿no? La incredulidad, ¿no? O sea, de que no existe Dios, bueno, y que el hombre tenía que resolver su problema sí, sin la participación de Dios porque no creían en Dios. Bueno, entonces él tenía un profesor así, materialista, que no creía en Dios, que se burlaba, todo. Y hermanos, pasó el tiempo y un día este hermano estaba pues ahí en la iglesia en Lima, en la universidad creo de la iglesia adventista, ahí en la iglesia misma, ¿no? Y hermanos, me cuenta de que lo ve pues a su profesor, ese incrédulo, evolucionista, que se burlaba y todo, lo ve, ¿cómo hermanos? Como diácono dentro de la iglesia. Este es mi profesor, creo, dice, pues no, creo que este es mi profesor. Y se acercó justo pues por ahí recogiendo las ofrendas. Dice, usted es mi profesor, dice, no, usted que no se burlaba de Dios. Sí, pues, dice, he llegado a conocer a Dios. Así es. Bueno, miren, así hay muchos casos que he escuchado, muchos testimonios de estudiantes de la universidad, de que sus profesores que no creían en Dios, pues, hijito, decía, sábado tienes que dar tu examen, así que si no, pues ya te desapruebo. Y un día, pues así también una joven, ¿no? De mi grupo ahí en Alcusco. Su profesor que le había dicho eso, ¿no? Estaba predicando el mensaje ahí, pues, ¿no? Creo que este es mi profesor, dice, el que no me ha permitido dar examen, o digo, no me ha, sí, pues ayudado, ¿no? Ha tomado examen sábado y otro día no quería. Y lo ve, pues ahí, ¿no? Y es así, hermanos. Dios hace cosas. ¿Cómo es que estas personas, diría, no en pocas palabras, llegan a conocer a Dios? Tal vez por el testimonio, hermanos. Tal vez por el precepto tú le enseñas, dices, no, pero ven que tú eres fiel, hermanos. No importa que te jalen el curso, pues, o sea, tú no das en el sábado. Entonces ellos se preguntarán, pues diré, ¿y por qué esto es así? Son fieles a lo que creen. Y creo que por eso dice, no, aquí la transmisión de la palabra de Dios, no solamente tenemos que hacerlo pues así verbalmente, sino con el ejemplo, o sea, tenemos que vivir lo que predicamos, hermanos. Y eso tiene el poder, hermanos, de transformar incluso a los incrédulos, hermanos. Mostrar el amor de Dios a las personas y se admiran, pues dicen, no, por muy incrédulo que sea la persona, dice, ¿cómo va a decir eso? Pero por supuesto también ha habido hermanos ha habido personajes, caso Judas, caso, por ejemplo, Tomás, ¿no? Uno de los discípulos del Señor Jesús, no creía, pues los demás discípulos decían, oye, Jesús ha resucitado. No, no creo, pero no creo. Si es que no veo yo en la mano de Jesús así sus heridas, no, yo no voy a creer. Todos dicen, pero le hemos visto, pues le hemos visto, hemos conversado, pero no creía Tomás, el discípulo Tomás no creía. Hasta que Jesús se presentó a Tomás y le dijo, ven Tomás, le dice, ¿no? Ven, vas a tocar, aquí están mis manos, mis heridas, aquí está mi mano. Dice, no seas incrédulo, Tomás, le dicen. Bienaventurado el que cree sin ver, dice. Bienaventurado el que cree sin ver. Y así pues Tomás recién se avergonzó, se puso de rodillas, dijo, mi Señor. O sea, pidió perdón, pues no, por ser incrédulo, ¿no? No seas incrédulo, sé creyente. El Señor nos dice pues así, ¿no? Bueno. Bien, hermanos, entonces ahí está. Entonces, tal vez la pregunta era, ¿no? Pero ¿por qué uno se vuelve incrédulo, no? Estábamos viendo eso, ¿no? De que el enemigo también está predicando, pues a través de los medios de comunicación, poniendo información incrédula, pues de supuestos científicos, que dicen no existe Dios, que este mundo ha sido de millones y millones de años, tantas cosas que dicen, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no creen, pues, hermanos. Y esa información a veces entra pues en el joven, ¿no? En las personas, y empiezan a creer lo que dicen las personas y lo que dice Dios no creen.
Y en esa lucha estamos, pues, hermanos, estamos en esa lucha, ¿no? En ese conflicto. El conflicto está ahí, hermanos, pues, ¿no? Bueno, vamos a continuar, hermanos. ¿Qué dice aquí? Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios, gracias, hermanos, gracias a Dios, el cual nos lleva siempre, hermanos, en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, hermanos. Entonces, gracias a Dios, hermanos, que Dios nos está llevando en triunfo en Cristo Jesús. No es un triunfo por nuestros méritos o que tenemos capacidad, no. Es en Cristo Jesús, hermano. Y por medio de nosotros, hermanos, por medio de ti, hermano, que estás en esta sala, manifiesta pues en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, te mira la gente y entonces dice, este es diferente su vida, ¿no? Entonces dice, yo quiero también conocer lo que conoce esta persona. Ahí dice, ¿no? Por medio de nosotros, hermanos, Dios, el Señor Jesucristo, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esta semana que pasó, hermanos, hubo pues un entierro de nuestra hermana Julia. Ya, pues con el coro hemos cantado por la calle, ¿no? En cada esquina se paraba, cantaba el coro, predicamos la palabra de Dios, y así hasta llegar hasta el cementerio, pues, hermanos. Y así, y al final se me acercó, bueno, había una persona, un señor, me dice, yo quiero ser transformado, yo quiero, ¿no? Pero ¿cómo puedo hacer eso, no? ¿Cómo puedo hacer? A ver, ¿qué tengo que hacer? Ya, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuándo tienes tiempo? Entonces te vamos a avisar cómo uno es transformado. Ya dio su dirección y todo, ¿no? Yo lo anoté, pues. Hermanos, como los cantos ahí en medio del entierro, hermanos, ¿ah? Es predicando el evangelio y se abrió su corazón de esta persona. Quiere ser transformado esa persona. Y es así, pues, hermanos, toda oportunidad debemos aprovechar. Bueno, por eso dice ahí, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, pues, en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El comentario, hermanos, vamos a ver de la lección de hoy día. Dice así, hermanos, el apóstol Pablo enfrentó dificultades abrumadoras en su tarea, pues, de difundir el evangelio. Hemos dicho ya que a él le han dado azotes, 40 menos 1 azotes, 39 azotes, así como a Jesús lo han azotado. Una y otra vez, hermanos, le han apedreado, lo han dejado casi muerto, lo han dado por muerto, ya está muerto, eso lo han dejado, pero estaba vivo todavía, se ha levantado, hermano, y así han metido a la cárcel, ha pasado hambre, todo naufragio. Esa era su vida, hermanos. Entonces, pero él iba predicando el evangelio, eso es lo que nos está diciendo. Enfrentó, pues, Pablo, dificultades abrumadoras en su tarea de difundir el evangelio. Sin embargo, hermanos, tenía la confianza de que la palabra de Dios acabaría triunfando, hermanos. Esa certeza debemos tener, hermanos, no dudar, ¿no? De que el evangelio va a triunfar, hermanos. Sigamos predicando. ¿Por qué? Como dijo, nada podemos contra la verdad, hermanos. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad, dice 2 de Corintios 13:8, hermanos. Nadie, el diablo no puede hacer nada contra la verdad, hermanos. Sino que aquí dice solo en favor de la verdad. Triunfa, hermanos. Los reformadores, hermanos, los que estamos estudiando, ahí están los valdenses, los Wycliffe, Juan Hus. Ahora vamos a estudiar acerca de no sé cómo se pronuncia este nombre, Tyndall, creo que es así. Hermanos, estos reformadores se enfrentaron pues a pruebas similares a estas pruebas como de Pablo, pruebas más fuertes, hermanos, hasta han sido quemados en las hogueras. Hermanos, han enfrentado pues, pruebas difíciles. No obstante, por fe permanecieron fieles a la palabra de Dios. Por fe, hermanos. Un ejemplo de valentía frente a probabilidades aparentemente abrumadoras es William, ahí está William
Tyndall, ¿no? Ahí está, William Tyndall. Bueno, estoy pronunciando como lo veo, ¿no, hermanos? A ver si alguien me corrige también la pronunciación. William Tyndall. Este reformador, este hermano, diremos, este creyente en Dios, siervo de Dios, William Tyndall, dice, hermanos, dice, el mayor deseo de este hermano Tyndall era dar a Inglaterra, hermanos, mira, todo ese país de Inglaterra, él quería dar una traducción exacta y legible de la Biblia. O sea, lo que había traducido, ¿no? Wycliffe, ¿no? Al inglés no estaba exactito, no estaba, no, legible, entendible. Entonces, este hombre, ¿no? Este hermano William Tyndall, él hace la traducción exacta, ¿no? Lo más exacto posible y legible, ¿no? Decidió, pues, dice, traducir la Biblia a partir de los idiomas originales, que son, pues, el hebreo, el griego, el arameo, hermanos, de esos originales. Él, pues, decidió traducir, ¿no? Y corregir algunos de los errores, pues, de la traducción de Wycliffe, de hacía 200 años, hermanos, que ya lo había traducido Wycliffe, ¿no? Entonces, él se propuso, ¿no? Hacer una traducción más exacta, ¿no? De la Biblia. Finalmente, hermanos, este hermano Tyndall también fue pues arrestado, hermanos, y juzgado. Miren las pruebas que ha pasado. Lo han arrestado, hermanos, lo han juzgado. Pero, hermanos, quedó pues ahí la obra hecha ya, la obra hecha. La obra hecha, hermanos, no es importante esto, hermanos, ¿no? La obra que uno deja. Tú puedes morir, hermano, pero ya has dejado tu obra. Para bien, para mal, hermanos, tu testimonio queda allí. Ahí está tu obra. Si has hecho bien, hermanos, para la salvación de mucha gente, va a continuar la obra. Si has hecho mal, también para la perdición de mucha gente, quedará pues así, no tu testimonio. Aquí, Tyndall también dice, fue arrestado y juzgado, y muchos ejemplares, hermanos, de su versión de la Biblia, impresa en Word, Alemania, fueron pues, hermanos, esas traducciones, ¿no? Que hizo, fueron confiscadas, decomisados, hermanos, las Biblias que estaba ahí, y han sido quemadas públicamente por el papado, pues, hermanos, el papado, hermanos. ¿Cómo es, no? Cuando la iglesia se paganiza, y actualmente todavía no existe, ¿no? El papado. Y aunque tienen la Biblia, pero no lo están estudiando, pues así como nosotros lo estamos estudiando. De ahí que siguen las tradiciones y costumbres todavía del mundo, ¿no? Permanecen, ¿no? Bueno, fueron confiscadas, pues, ¿no? Por el papado ahí y quemados públicamente, lo han quemado las Biblias, ¿no? Su juicio fue, o el juicio que le hicieron a Tyndall, a este hermano, tuvo lugar, pues, en Bélgica en el año 1536 después de Cristo, hermanos. Fue condenado, hermanos, ¿a qué cosa? A la hoguera, hermanos, a ser quemado, ¿no? Ahí, en la hoguera, por herejía. Le han dicho, eres hereje. Mire, ¿a quiénes dicen hereje? A los que están estudiando la Biblia, a los que han traducido la Biblia, como Tyndall, hereje, por haber traducido la Biblia, por haber hecho de que lea la gente la Biblia. Eso es papado, pues, ¿no? Hereje. Y hoy en día también, ¿no? Me parece que de igual manera, a veces las personas están enceguecidas y entonces cuando ven gente que con una Biblia, son herejes, dicen, son diablos, dicen. Gente, ¿no? El papado, dicen así. Entonces, tus verdugos, hermanos, ahí a Tyndall, los verdugos que lo iban a quemar ahí, lo estrangularon, dice, mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. O sea, ¿qué lo han hecho, hermanos? Como este hermano Tyndall predicaba en medio de lo que le iban a condenar, ¿no? Seguían predicando. Lo han estrangulado, hermanos. Lo han estrangulado. Y así ha muerto, lo han quemado, pues en la hoguera. Eso es lo que está diciéndonos, ¿no, hermanos? Lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras, hermanos, fueron pronunciadas con celo, a viva voz, y se describen como, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Ahí está. Señor, dijo, ¿no? Hermano Tyndall,
Abre los ojos del rey de Inglaterra, ¿no? O sea, que no esté pues cerrado, ¿no? Su entendimiento del rey de Inglaterra. Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Hermanos, Dios, dice aquí el comentario, respondió milagrosamente a la oración de Tyndale. A los 4 años de su muerte se publicaron, pues, hermanos, 4 traducciones inglesas de la Biblia. Se han publicado esas traducciones, pues, ¿no? En 1611, hermanos, se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo. En inglés, ahí dice, no pronuncio bien inglés, hermano. King James. Esa es una traducción, hermanos, rey Jacobo. En inglés ahí está. Basada en gran medida en la obra de Tyndale. O sea, la traducción de este hermano, decimos, ¿no? De este reformador, de este siervo de Dios, pues ahí está la traducción, es la versión del rey Jacobo, rey Jacobo. O también ahí está King James. Los 54 eruditos que elaboraron la obra se basaron pues mayormente en la anterior traducción inglesa de Tyndale. Una estimación sugiere, hermanos, miren hermanos, la estimación que se hace, sugiere que el Antiguo Testamento de la Biblia de King James, o sea, del rey Jacobo, de 1611, es en un 76% traducción de Tyndale. O sea, un gran porcentaje, ¿no? Lo que ha hecho el trabajo de Tyndale, pues eso es lo que, de esa manera lo han traducido la Biblia, por ejemplo, al inglés, ¿no? Del rey Jacobo, pues está en inglés, hermanos. Y el Nuevo Testamento en un 83%, hermanos. O sea, prácticamente, pues ha hecho un trabajo muy bueno, Tyndale, aunque lo han estrangulado, lo han quemado, pero ahí está, dejó pues esa obra, hermanos. Y en el 2011, no miren, hermanos, en el 2011, hace pocos años nada más, esta versión de King James, o sea, del rey Jacobo, quien dice, celebró ya su 400 aniversario y superó, hermanos, miren qué cosa ha superado el hito de los 1.000 millones de Biblias impresas. O sea, se ha impreso esta Biblia, 1.000 millones, hermanos, 1.000 millones de Biblias impresas. Al haber sido traducido, dice, a 2.454 idiomas también. Se ha traducido, hermanos, también esta versión a 2.454 idiomas, hermanos. Ha impactado, hermanos, a decenas de millones de personas en todo el mundo, hermanos. Miren el trabajo que ha hecho este hermano Tyndale. Repercute hasta ahora, pues, hermanos, también vemos esa versión, ¿no? Está ahí de la versión, ¿no? Y así como otros también, ¿no? Personajes como Reina Valera, es la que usamos también, ¿no? Esas traducciones. Hermanos, ahí la obra continúa, aunque han fallecido ya, pero la obra continúa, hermanos. El sacrificio de William Tyndale valió la pena, ¿sí o no, hermanos? Valió la pena, pues, hermanos, sin importar lo difícil que pareciera, ¿no? Ni lo desafiantes que fueron las circunstancias. Tyndale y sus colegas creyentes, hermanos, en la Biblia confiaban en que Dios estaba obrando según el propósito de su voluntad. Hermanos, la vida de Tyndale fue determinante para la eternidad, hermanos. Finalmente, hermanos, nos dice aquí, lean Daniel 12:3 y Apocalipsis 14:3. ¿De qué manera se aplican pues estos textos a la vida de Tyndale, ¿no? De este hermano Tyndale, ¿no? Ahora, piensa en tu propia vida, hermano, hermana, que estás en esta sala. Pensemos, pues, ¿no? En nuestra propia vida y el impacto, hermanos, sobre los demás que estamos haciendo, ¿no? Con nuestro testimonio, nuestra vida también, ¿no? ¿Qué estímulo, hermano, qué estímulo te dan estos textos respecto de la oportunidad que tienes de influir, hermano, tienes la oportunidad de influir sobre los demás para la eternidad, hermano, para la eternidad? Vamos a ver el texto bíblico que nos sugiere. Dice aquí, Daniel 12:3.
Y los entendidos, hermanos, los entendidos, o sea, los que entienden, hermanos, no los que están enceguecidos, ¿no? O sea, cegados su entendimiento, los incrédulos, ¿no? Pero en este caso los creyentes, los entendidos, dice, ¿qué pasa con los entendidos, hermano? Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Así como el sol resplandece y da su luz, ilumina todo, así los entendidos. Si estamos entendiendo la palabra de Dios, es decir, creemos y lo estamos practicando, hermanos, lo implementamos en nuestra vida, lo que las verdades, entonces somos como una luz, dice, pues resplandecerán como el resplandor del firmamento, hermanos. Y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, a perpetua eternidad, hermanos. Ahí está, hermanos, el texto bíblico. Hermanos, si estamos haciendo lo que Dios dice, implementando su verdad, no solamente por palabras, sino, por ejemplo, entonces estamos resplandeciendo. Como dijo el Señor Jesús, vosotros sois la luz de este mundo. Y esto es para la eternidad, hermanos, para la eternidad. Y justo en el entierro de esta semana de nuestra hermana Julia, testificaron ahí sus hijos y dijeron, pues, ¿no? De la hermana Julia. Mi mamá, decía el hijo, ¿no? Me ha dicho, hijo, que yo siga el camino de Dios, ¿no? Aunque yo me he apartado, dice, no, yo soy entregado a Dios también, pero me he apartado, pero mi mamá siempre ha perseverado y me ha dejado ese último consejo. Tendré que volver, dice, ¿no? Él recordando. Ahí está, los consejos de la madre que perduran. Tal vez tenía que morir para que ellos reflexionaran y volvieran también a Dios. Las hijas de igual manera, el esposo de igual manera también hablaron de lo que la esposa que descansó, o sea, la hermana Julia, les dejó los consejos y todo ello, ¿no? El ejemplo les dejó, era como una luz que resplandece ahí en su entierro, está su obra continúa, pues, hermanos, y van a recordar y no se van a olvidar lo que su mamá les ha dicho. Entonces, hermanos, así dice ahí, ¿no? Es aplicando ya la vida nuestra, hermanos, miren, ¿ah? ¿Qué más dice en el Apocalipsis 14:13? Ahí dice, hermanos, y oí una voz del cielo que me decía, es el apóstol Juan que escucha, pues, no, la voz del cielo. ¿Y qué le dice no? Aquí esta voz del cielo le dice, escribe, Juan, escribe. ¿Qué va a escribir Juan? Dice, escribe esto. Bienaventurados, o sea, felices, dichosos. ¿Quiénes? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Amén, hermanos. Y eso fue con nuestra hermana Julia, ha muerto en el Señor. Bienaventurada, por eso hemos cantado, hemos alabado al Señor, no por lo que Dios ha hecho, no. Vencer a la muerte y hay la esperanza de la resurrección. Nuestra hermana Julia solamente está descansando hasta la venida del Señor Jesucristo. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, hermanos, porque descansan de sus trabajos, descansan de sus trabajos. Pero, hermanos, sus obras con ellos continúan. Ahí está, la obra de nuestra hermana Julia está continuando. Los hijos están recordando, los vecinos también. De ahí que un vecino también, no ahí en su entierro, me dijo, ¿no? Quiero ser transformado. ¿Cómo puedo hacer? Ya le vamos a dar estudio bíblico, ¿no? Hacer conocer la palabra de Dios. Está la obra de la hermana. Y así también, hermanos, de Tyndall, él ha muerto, lo han estrangulado, lo han quemado, pero ahí está pues las Biblias, millones y millones de Biblias han salido, hermanos. Eso es lo que ha traducido él, ¿no? La traducción. Y así, hermano, también todo lo que estás haciendo, para bien o para mal, tu obra va a continuar, hermanos. Ahí está la lección, hermanos, si alguien quiere participar, y si no, hermanos, terminamos aquí. Por el tiempo voy a pedir pues a nuestro hermano Marcelino que nos pueda despedir con la oración. Hermano Marcelino, por favor. Si nuestro hermano Marcelino ya se fue tal vez al trabajo, voy a pedir a un voluntario, una voluntaria, hermanos, que nos despida con la oración. Bien, hermanos, vamos a Ahí orar, ¿eh? está.
nuestra hermana Marcelina. Vemos pues, hermano. Querido buen Padre Dios, gracias Señor por las lecciones aprendidas en esta mañana. Gracias Señor por el privilegio de conocer tu Santo Evangelio, Señor. Ayúdanos a transmitir a otras personas, conocidos y desconocidos, Señor. Todos puedan ser, Señor, informados de lo que va a acontecer, Señor. Si creen o no creen, eso ya usted, Señor, hará que esas personas, Señor, puedan discernir también entre lo bueno y lo malo. Oh, Padre mío, danos el privilegio de ser una luz para los demás, oh, Padre, en este día. Bendiga a cada uno de tus hijos en esta mañana, especialmente, Señor, las peticiones que se han hecho en esta mañana sean atendidas por usted, oh Padre mío. Rogamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas en este día. Todo lo que hagamos sea, Señor, dirigido por usted. En el nombre de Dios Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.